Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra guía de SQL utilizando MySQL Workbench. Ya hemos visto acerca de la base de datos, los tipos de datos, la primary key, la foreign key y diferentes formas de insertar datos en una tabla. Ahora vamos a ver un tema importante que son las sentencias SQL. Aquí básicamente vamos a entrar al mundo de la creación, cómo se estructura, cómo se modifica, diferentes tablas o bases de datos. Las sentencias del SQL permiten definir los objetos y propiedades de la base de datos. Analizaremos los diferentes conjuntos del lenguaje SQL y las diferencias entre TDL, TML, DCL y TCL. Como vemos son cuatro grupos principales. Vamos a empezar con el DDL, lenguaje de definición de datos. Se utilizan para definir la estructura de la base de datos o esquema. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma manera llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras de almacenamiento de datos, así como los procedimientos o funcionamientos que permitan consultarlo. Vemos que tenemos a Create, Alter, Drop y Truncate, que son los cuatro principales. Create sería para crear objetos en la base de datos, Alter para alterar la estructura de la base de datos, Drop elimina los objetos de la base de datos y Truncate en este caso elimina todos los registros de una tabla. Vamos a empezar viendo lo que es el DDL en MySQL Workbench. Entonces vamos a empezar con el DDL. Vamos a crear un ejemplo para DDL. Correcto. Ahora vamos a utilizar lo que es create. En este caso vamos a crear algo utilizando la sentencia create. Sí, vamos a crear una database, una base de datos que se llame prueba. Vamos a ejecutarle y vamos a crear nuestra base de datos prueba. Para eso utilizamos la sentencia create. Refrescamos aquí y vemos que ya tenemos la base de datos y acá prueba. Entonces indicamos que vamos a utilizar prueba, use prueba. Use prueba y vamos a utilizar prueba ahora sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a crear, igualmente utilizando la sentencia create, lo que es una tabla pequeña. Table persona. Entonces dentro de persona vamos a crear el ID, el identificador, como int not null y que sea auto increment primary. Que sea primary key, ¿no? Y luego ponemos el nombre. Nombres que sea varchar 30 y que apellidos sea varchar 50. Listo, esto va a ser nuestro pequeño ejemplo, sería coma, nuestro pequeño ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esta tabla, vamos a crearla y ya hemos creado nuestra tabla. Refrescamos aquí y vemos que tenemos una tabla llamada persona. Correcto, ya hemos creado una tabla utilizando la sentencia create, que es básicamente para esto la sentencia create, ¿no? No hay mucho que explicar, que sirve para crear diferentes tablas o base de datos. Ahora, ¿cómo utilizamos o alteramos esta tabla? Supongamos que aquí nos ha faltado agregar la columna que es edad. Podemos utilizar lo que es alter. Alter table. Dentro de la tabla, en este caso persona, vamos a agregar una nueva columna que sea edad, por ejemplo. Por eso utilizamos alter. Alter table persona. ¿Sí? Add edad y que edad sea en la columna agregar que sea entera. ¿Sí? Vamos a ver cómo está la tabla antes de actualizarla. ¿Cómo la vemos? Select from. Vamos a escoger la tabla que es persona. Vamos a ver cómo está, en qué estado está. Vemos que la tabla persona solamente tiene 3 columnas. Y vamos a agregar una nueva columna que es edad. La validamos aquí, select from. Y vemos, ahora se le agrega la columna edad. Sencillo, eso es sencillo hasta aquí.
Ahora podemos agregar un dato, por ejemplo, podemos agregar aquí y de nombres que sea Miguel y apellidos que sea Miguel Hernández. No es necesario poner ningún dato en ID porque recuerden que se autoincrementa y le ponemos la edad de 28 años. Le damos a aplicar y se ha agregado, ¿no? Esta es la manera de agregar de una manera súper sencilla, ¿sí? Ahora vamos a ver un DDL más que es el truncate. Hasta ahora hemos visto lo que es el DDL create, que se usa para crear, alter para alterar diferentes estructuras de una base de datos. Y ahora vamos a ver el truncate, que es básicamente para limpiar una tabla, ¿no? Truncate table persona. Si esta tabla tuviera 500 datos o muchos datos, podemos limpiarla completamente con truncate. Aplicamos y ahora cargamos nuevamente la tabla y vemos que está limpiado. Si tenga 500 datos, se va a limpiar toda completamente utilizando el DDL truncate. Finalmente vamos a ver lo que es drop. Drop, en este caso vamos a empezar drop eliminando la tabla persona. Eliminamos. Y ahora vemos que no está ninguna tabla, no existe la tabla persona. Y finalmente podemos eliminar la base de datos. Drop, database, prueba. Y eliminamos la base de datos. Estas son básicamente las 4 consultas que se utilizan o sentencias que se utilizan en el DDL, ¿no? Sí, create, alter, truncate y drop. Las 4 principales. Vayamos al siguiente, el DML. Correcto, dentro del DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, en esa parte básicamente se va a centrar todo lo que es SQL. Todas las sentencias, el manejo de base de datos, todo lo que hagamos a futuro se va a centrar en el DML en los siguientes videos, ¿sí? Que se utiliza para la gestión dentro de los objetos del esquema, ¿no? El lenguaje de manipulación de datos o Data Manipulation Language, DML, más popular de hoy en día es SQL. SQL es el lenguaje que va a permitir manejar todos estos datos, usado para recuperar, manipular datos en una base de datos relacional. Los principales de utilizar las principales sentencias: select, insert, update, delete. Select es para seleccionar una base de datos, insert para insertar datos a una tabla, update es para actualizar y delete es para eliminar un registro de una tabla, ¿no? Básicamente esto se centra en las tablas. Es un lenguaje fácil de entender, pero a nivel de consultas puede ir incrementando el tamaño según lo que tú quieras específicamente buscar o hacer. Vamos a ver un poco esto en MySQL para ver un pequeño ejemplo. Entonces dentro de DML primero vamos a crear nuevamente nuestra base de datos que era prueba y la tablita, ¿no? Vamos a ejecutar y también vamos a agregarle la columna edad y listo. Ahora vamos a ver select from persona. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver es el select, ¿no? Que es seleccionar una tabla. Y ya lo hemos visto muchas veces, bueno, hace un momento y en algunos videos anteriormente, que es select, seleccionamos select, el asterisco quiere decir todas las columnas de la tabla persona. Seleccionamos todas las columnas de la tabla persona. Ejecutamos y ahí tenemos. Estamos usando prueba. Acá actualizamos y acá se ve prueba. Se ve la tabla creada. Y esa es la forma de indicar que estamos utilizando una, una tabla, ¿no? Diciendo que select asterisco o todas las columnas de persona. Correcto, la manera de insertar es sencillo. Acá con esto queremos seleccionar. Seleccionamos. Aquí insertamos. ¿Cómo insertamos datos? Sencillo también. A la tabla personas, persona que tiene esta estructura, y de nombres, apellidos y edad, vamos a insertarle datos. De la siguiente manera, utilizando la sentencia insert. Insert into tabla persona. Vamos a insertarle lo que es nombres, apellidos y también edad. ¿Por qué no le podemos el ID?
porque recuerden que ese ID es auto-increment. Siempre que la primera key tiene que ser auto-increment y no null. No es necesario que tú le digas cuál es la llave primaria. Tiene que ser siempre asignada automáticamente. ¿Sí? Entonces vamos a evalues. Entonces a la tal persona le vamos a insertar en la columna nombres, apellidos y edad los siguientes valores. Vamos a asignarle lo que es, por ejemplo, el nombre de Miguel. Recuerden que tiene que ir en el mismo orden. Nombres, apellidos y edad. Entonces insertamos a Miguel. También Fernández, su apellido. Y su edad que sea 23 años. ¿Sí? Entonces seleccionamos toda esta columna y la insertamos. Y ahora vamos a ver si es insertado correctamente. Y hemos insertado un dato. ¿Ves cómo la idea se asigna correctamente? Ahora vamos a insertar más datos de manera rápida para seguir con los ejemplos de actualizar. Correcto, ya hemos ingresado algunos datos con insert into en la tabla personas y los siguientes valores, ¿no? Hemos asignado 4 registros y ahora vamos a lo que es actualizar datos. Vamos a actualizar. Entonces, para actualizar vamos a utilizar la sentencia update. Update persona. Y a update persona le vamos a asignar set edad 24. 24. Vamos a asignar una edad de 24 para, bueno, ¿dónde, no? Where. ¿Dónde? El DNI. Bueno, en este caso, la edad donde el ID. Siempre que vamos a actualizar, tenemos que hacerlo por el ID. ¿Por qué? Porque el ID es el identificador. Siempre tenemos que utilizar el identificador, la variable única, la llave principal, para en este caso actualizar un dato. Recuerden, esto mismo vamos a hacerlo para lo que es eliminar. ¿Sí? Dentro de actualizar vamos a identificar que, por ejemplo, tenemos el ID 2, que es de Javier. Vamos a actualizarle la edad. ¿Sí? A través de la siguiente sentencia. Update persona. Le vamos a asignar la edad de 24, donde el ID sea 2. Correcto. El ID es 2 acá. A este dato le vamos a actualizar asignándole una nueva edad que sea 24. Vamos a verificarlo. Seleccionamos a la persona y vemos que en donde sigue el ID 2 vamos a actualizarlo con la edad de 24. Entonces la sentencia es la siguiente. Update persona. Vamos a actualizar la tal persona asignando la edad de 24 donde el ID sea 2. O sea, aquí. Este es para buscar en este caso la fila que queremos actualizar. Por eso siempre se usa el ID. Vamos a ver ahora lo que es eliminar. Eliminar tiene la misma lógica, ¿no? Entonces, vamos a eliminar utilizando la sentencia delete. Delete from persona, donde el ID sea igual, por ejemplo, el ID de 4, el ID de Cristian. Entonces seleccionamos, ejecutamos y lo buscamos. Select from persona. Y vemos que no está el ID, ya no está 4. Hemos eliminado. Eliminar de la tal persona donde el ID sea 4. El ID siempre nos va a servir para hacer una actualización o en este caso eliminar algún dato, ¿no? Se busca siempre por el ID. Este es comúnmente el factor por el cual se elimina datos, buscándolo por esto, de esta manera. Correcto. Ahora vamos a ver lo que es lo siguiente, los TCL, a continuación. Para continuar con los DCL, el lenguaje de control de datos, es un lenguaje de control, bueno, con sus siglas en internet quiere decir Data Control Language. Es un lenguaje proporcionado para el sistema de gestión de base de datos que incluye una serie de comandos de SQL que permite al administrador controlar el acceso de datos contenidos en nuestra database, ¿no? Las tendencias principales son GRAN, RCOF,
permite dar permisos a unos o varios usuarios, o Recop permite eliminar permisos que previamente se han concedido, ¿no? Los permisos que se asignan son lo que es select, insert, update, delete, usage. Estos son los permisos que se conceden o se denegan. Vamos a ver muy poquito de esto, vamos a verlo muy por encima de qué trata o cómo funciona, ¿no? No vamos a utilizar una consulta como tal, pero vamos a ver muy por encima de qué va esto. Correcto, vamos a nuestro administrador de base de datos, vamos a seleccionar la opción de administración y aquí vemos lo que es usuarios y privilegios. No vamos a utilizar una consulta como tal ahora, vamos a ver de qué va y la manera en que normalmente se crea, ¿no? Entonces vamos acá a agregar uno, add account. Y aquí supongamos que creamos un nuevo usuario, ¿no? Que sea Eita, nuestro usuario. No lo vamos a crear de por sí, pero vamos a ver de qué va. Entonces, aquí hay una opción que dice esquema de los privilegios. Vamos a agregar una entrada. Correcto. Cuando agregamos una entrada, nos va a salir acá la opción con qué database quiere trabajar. Podemos escoger todos los esquemas o vamos a indicarle una específicamente. Seleccionamos el esquema, por ejemplo, queremos trabajar con nuestra base de datos prueba. Ok, entonces a este usuario, para que trabaje con la base de datos prueba, ¿qué va a poder hacer ese usuario en la base de datos prueba, el usuario EITA? Vamos a indicarle seleccionar, insert, en este caso update, delete, todo. Create, puede ser todo. Podemos asignar acá los permisos que queramos. Entonces podemos seleccionar todo y le creamos, ¿no? Listo, hemos creado la base de datos, en este caso los permisos para EITA, que sea lo que es básicamente manejar todo, ¿no? Tanto eliminar, crear, alterar, crear vistas, procedimientos, todo, absolutamente todos. Esta es la manera de asignarlo a través de grant, ¿no? Esto vendría a ser un grant, permite dar permisos, ¿sí? ¿Qué pasa si por ahí no nos gusta, no queremos asignarle eso? Podemos utilizar el revoke, que es básicamente para quitarle todo lo que queremos. Acá revocamos todos los privilegios aquí en este botón. Correcto, una vez que hemos quitado los privilegios, es básicamente eso, ¿no? Manejar un usuario que hemos creado a través de sus privilegios. En eso nos centramos para crear un nuevo usuario. Como dije, no vamos a crearlo ahora, vamos bueno, solamente a verlo muy por encima, ¿no? De qué va. Cómo agregar una nueva entrada para una base de datos y cómo quitar esos privilegios, ¿no? Correcto. Para continuar y para terminar, vamos a ver lo que es el TCL, ¿no? Lenguaje de control de transacción. Es un lenguaje de programación y un conjunto de SQL que se utiliza para controlar los procesamientos de transacciones en una base de datos. Una transacción es una unidad lógica de trabajo que comprende uno o más sentencias SQL. Por lo general es un grupo de bueno, Data Manipulation Language, ¿no? El commit guarda el trabajo realizado. Lo que es point identifica el punto de una transacción al que más tarde se puede volver, y rollback, restaurar la base de datos al original hasta el último commit. No vamos a entrar en dos, ¿no? En el commit ni en el rollback. Point no se usa mucho, en realidad no se usa tanto en MySQL, más se utiliza, por ejemplo, en otras bases de datos como PLSQL o Oracle, pero vamos a trabajarnos en commit o en rollback, ¿no? Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Correcto, para terminar vamos a ver un ejemplo muy sencillo de TCL. En este ejemplo nos vamos a centrar en la utilización del commit y el rollback, ¿no? El commit básicamente es guardar todo lo que hemos hecho hasta aquí. Hasta aquí hemos eliminado la última fila que es de Christian, la ID 4, que era de nombre Christian. Entonces hasta aquí guardamos todo lo que hemos hecho, ¿no? Guardamos y vamos a empezar una transacción. Esta transacción nos va a permitir hacer unas pruebas, hacer unos cambios y donde se pueda regresar a nuestro último commit, a nuestro último guardado. Por ejemplo, empezamos diciendo esta transacción, start transaction, y por ejemplo vamos a actualizar, a ver, vamos a ver un dato para actualizar. Vamos a actualizar la
primera fila, update, persona. Vamos a asignarle una edad de 27, donde el ID sea 1. ¿Qué le estamos diciendo? Que vamos a utilizar la tabla persona donde la edad, vamos a asignarle una edad 27, donde el ID sea 1. Aquí vamos a actualizarle con el valor de 27. Correcto, vamos a seleccionar esto, siempre con esta transacción. Esta transacción nos va a permitir iniciar un medio de pruebas, el cual permite regresar al último commit. Si no abrimos esta transacción, después de ello no vamos a poder regresar al último guardado. Y el último guardado fue con esta edad de 23. Entonces actualizamos esto. Seleccionamos y ahora vemos que está actualizado con la edad de 27. Pero ¿qué pasa si hemos insertado o hemos actualizado muchos datos? Muchos datos hemos actualizado. Por ejemplo, vamos a actualizar otro dato más. El ID 2. Vamos a actualizarle y vamos a ponerle una edad de 29 años. Vamos a utilizar un dato más. Entonces tenemos ya dos datos actualizados, pero supongamos que tenemos una base de datos de muchísimos datos, una gran proporción de personas, y nosotros queremos regresar, ¿no? No queremos actualizar uno por uno, para revertir nuestro error, digamos. Lo que podemos hacer es regresar al último commit. La manera de regresarlo es con el rollback. El rollback nos va a permitir regresar al último commit, al último guardado. Seleccionamos rollback, seleccionamos nuevamente personas y vemos que se ha actualizado hasta el último guardado, con qué edad estaban. ¿Correcto? Esta es una manera fácil de este ejemplo de TCL. Sé que hay más puntos por ver, como por ejemplo lo que es el save point, que es generar diferentes puntos de commit. O sea, generar varios commits al cual puedas regresar, ¿no? Podemos generar el commit 1, commit 2, commit 6 y regresar al commit que dependiendo de el cual hemos alterado queremos regresar sin ningún cambio. Eso sería todo por el video. Es un video un poquito largo. Hay cosas de teoría, cosas de práctica, pero esto es una apertura a lo que es sentencia SQL, ¿no? Una apertura. Porque más adelante, a partir de los siguientes videos, vamos a ver 100% de SQL y cómo empezar a hacer nuestras primeras consultas. Muchas gracias por ver este video.